Bueno, vamos a empezar. Este, la clase pasada revisábamos curvas en R2, ¿no? O sea, en el plano. Ahorita ya vamos a ver curvas en el espacio, ¿ok? En R3. Y vamos a introducir un nuevo concepto. Ahorita lo vamos a ver. Vimos para una curva su tangente unitario. Vimos cómo obtener el normal unitario. Introdujimos lo que era la curvatura, el radio de curvatura y vimos la circunferencia de curvatura, ¿no? Eso fue todo en el plano, en R2. Pero pues obviamente no nada más hay curvas en R2. También podemos representar una curva en el espacio. Bueno, vimos que si tenía, por ejemplo, una curva como una curva como esta tenía una mayor curvatura, ¿no? Esta llamémosle K1 y esta K2. Entonces, la curvatura 1 pues es mayor a la curvatura 2. ¿Por qué? Porque en este punto, supongamos que esta es la tangente, la curva se aleja más. En el espacio vamos a introducir un nuevo concepto, que es el de la torsión. Ahorita vamos a ver qué es la torsión. Y para esto vamos a necesitar un nuevo vector unitario, llamado el vector binormal. El vector binormal lo definimos como el producto cruz del tangente unitario y el normal unitario. Entonces, acuérdense que si yo tengo una curva, el normal siempre apunta hacia la parte que es cóncava, ¿no? El tangente, pues su nombre lo dice, tangente. Y el vector binormal es un vector que se obtiene del producto cruz. Acuérdense que el producto cruz de dos vectores me da un tercer vector que es perpendicular al plano que forman estos dos. Es decir, este vector B es perpendicular tanto a T como a N. ¿Ok? ¿A qué le recuerda esto? Al I, al J y al K, ¿no? Ambos son tres vectores unitarios que son ortogonales. Y estos forman una base ortonormal. Pues estos tres vectores también forman una base ortonormal. Y es lo que vamos a conocer como el triedro móvil. ¿Por qué móvil? Porque para cada punto de la curva en el que yo me mueva, pues voy a tener un conjunto de vectores distinto, ¿no? Dependiendo en qué punto me ubique de mi curva. Pero pues siempre van a respetar esta proporción, ¿no? Que el vector binormal es el producto cruz de estos dos. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha? ¿O la vieron en su curso de mecánica? Sí, te guías con la dirección del pulgar, ¿no? Ajá. Entonces ustedes ponen aquí los dedos, los cuatro dedos, y este es el vector A, y lo cierran en el menor ángulo hacia su palma, ¿no? El pulgar apunta, está re feo mi dibujo. El pulgar apunta en la dirección del, del vector perpendicular, ¿no? Entonces aquí A cruz B me da C, ¿no? Aquí pongo mis dedos sobre A y
y lo giro en el menor ángulo hacia mi palma en B. El pulgar va a apuntar en la dirección perpendicular. Entonces, si yo tengo dos de estos tres vectores, puedo obtener siempre el tercero. Es decir, si yo tengo esto es N, esto es T, no, esto es T, esto es N y esto es B, ¿no? B, digo T cruz N es esto, ¿no? En el menor ángulo y me da el vector binormal. Por la misma regla de la mano derecha, si yo hago producto cruz TB cruz T, ¿qué voy a obtener? Aplicando la misma idea de la regla de la mano derecha. Pues pongo mis deditos aquí y los giro en este sentido, ¿no? ¿Hacia dónde va a apuntar el pulgar? Hacia N, ¿no? Entonces, esta es otra forma de encontrar el vector normal. Obviamente para esto pues debo tener dos de los tres vectores, ¿no? ¿Qué pasa si ahora hago N producto cruz, el vector binormal? ¿Qué obtengo? Si aquí pongo mis deditos y giro mi palma hacia B, digo los dedos hacia B, ¿hacia dónde apunta el pulgar? Hacia T. El tangente unitario. Entonces estas tres relaciones pues se mantienen, ¿no? El binormal es el tangente unitario cruz M. Y por las propiedades del producto cruz, pues se respetan las otras tres, ¿no? Simplemente observando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Bueno, entonces acabamos de introducir un tercer vector que no habíamos visto en la clase pasada. Es un vector que llamamos binormal, que es perpendicular al plano que forman tanto el tangente unitario como el normal unitario. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a aprovechar para introducir lo que conocimos como el tríedro móvil, ¿no? Si yo tengo mis tres vectores, este es el normal, no, el tangente, ¿no? El tangente, el normal unitario y el binormal, están de acuerdo que cada par de vectores me forma un planito. ¿Ok? Este plano que está formado por los vectores normal unitario y tangente unitario es el que conozco como plano osculador. ¿Ok? Ahorita vamos a ver todo eso en 3D. El plano que forma, en este caso, el vector binormal y el tangente unitario, que es este de aquí, se llama, pues como su nombre lo dice, bueno, no lo dice, plano rectificante. Rectificante. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y al plano que forman el vector normal y el vector binormal se le conoce como plano
normal. ¿Ok? Bueno, este sí tiene un poquito de sentido, más que los otros, porque el plano normal, si se dan cuenta, su vector normal es el tangente. Entonces, acuérdense que el vector tangente, si nosotros tenemos una curva, es esto, ¿no? Entonces, el plano normal corta justamente a la curva en ese punto. Y este vector tangente unitario, pues es normal al plano. Solo por eso se llama normal. Aquí pues se ve medio feo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver en bonito. Ahora, aquí viene todo esto. Si se dan cuenta, cuando yo tenía mi base I, J y K, eso me servía como qué? Como un sistema de referencia, ¿no? Los tres vectores me servían, los tres vectores unitarios y ortogonales me servían muy bien para indicar la posición de alguna partícula o un objeto en el espacio, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Estos tres vectores pues son un sistema de referencia con la característica de que se mueven sobre la curva. Entonces, eh, este sistema de referencia pues me va a servir para ubicar objetos, pero yo siempre me voy a mover sobre mi curva. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos nuestra órbita, aquí está el Sol y esta es la Tierra, ¿no? Entonces, pues esto es una curva, ¿no? Si nosotros quisiéramos ubicar algún objeto celeste en nuestro sistema solar, pues podríamos plantear aquí nuestro sistema de referencia, porque pues nos estamos moviendo con la Tierra, ¿no? Entonces, en cada instante, pues es diferente. En cada estación o día del año va cambiando, ¿no? Entonces podemos medir o ver la posición de este objeto conforme va pasando el tiempo, ¿no? Obviamente, pues nos vamos moviendo sobre la curva. Bueno, esos son los tres planos que vamos a utilizar ahorita. Ahora, ¿por qué se llama plano osculador? Porque contiene a la circunferencia de curvatura, que también se llama círculos osculatriz. Entonces, el plano osculador siempre contiene a la circunferencia de curvatura. O también se llama curvatura, círculo osculatriz, ¿no? Como dato, pues osculatriz, para los que sepan latín, viene de osculum, ¿no? Y significa literalmente beso. ¿Por qué se llama o por qué dice que lo besa? Pues porque se acuerdan que en un punto en específico, esta era nuestra circunferencia de curvatura, ¿no? Entonces, justamente nada más lo toca en este punto. Por eso dicen que lo besa, ¿no? Lo besa en el punto P0. Entonces, la curva se comporta exactamente igual que este círculo, nada más para este punto. Y se comporta muy similar en puntos cercanos, ¿no? Pero no tan alejados. Entonces, el plano osculador, pues siempre contiene a la circunferencia de curvatura o círculo osculatriz, como lo quieran llamar. ¿Ok? Y ya por último, el plano rectificante se llama así porque es como una pared. Es decir, la curva como que se arrepiente y se regresa, ¿no? Y siempre choca en este punto, en el plano rectificante. Por eso el plano rectificante tiene como vector normal justamente a este,
porque es donde se regresa, ¿no? Acuérdense que el vector normal siempre apunta la parte cóncava de la curva, ¿no? Entonces, el plano rectificante lo podemos ver como una barrera, donde dice, ¿a dónde vas? Te regresas para acá. ¿Ok? Bueno, ya dicho todo esto, ahora sí. Por último, vamos a ver cómo se calcula la ecuación cartesiana de un plano. A ver, vamos a ver si se acuerdan de un plano. De su curso de geometría y cálculo y geometría, el último tema eran rectas y planos, ¿no? ¿Cómo obtenían la ecuación de un plano? Nos daban un punto y nos daban un vector normal. Entonces, el plano estaba conformado por todos los puntos, vamos a llamarle X, Y, Z, de tal forma que el producto punto del vector normal con este fuera cero, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, voy a ponerle n minúscula para no confundirlo con el normal unitario. La ecuación de un plano, pues es el producto punto del vector normal por el vector en general menos el punto por donde pasa el plano. Y como son perpendiculares, pues este producto punto nos tiene que dar cero, ¿no? Entonces, para calcular cada uno de estos planos, el plano normal, el plano osculador y el plano rectificante, de a fuerzas necesitan los tres vectores, ¿no? Del triedro móvil. Si nada más les piden uno, pues nada más se fijan cuál es el vector que les están, cuál es el plano que les están pidiendo y cuál es el vector normal a ese plano que les están pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues esta es la general, ecuación de un plano en general. Con un vector normal y con un punto, podemos calcular el vector, digo, el plano que pasa por ese punto y tiene ese vector normal como director. Bueno, ahora sí ya. Después de esta larga introducción, vamos a introducir el nuevo concepto que no vimos la clase pasada, que es el de torsión. Como ya introdujimos el vector binormal, ya no nos va a costar mucho trabajo ver qué es la torsión. Intuitivamente, la torsión de una gráfica, de una curva, la podemos imaginar como esto. Imagínense que este es el plano osculador de una curva y este es el plano osculador de otra curva. Entonces la curva hace esto y aquí hace esto. Si este es el plano osculador, y esta es la curva 1 y esta es la curva 2, ¿cuál se está alejando más rápido del plano osculador? ¿La curva 2 o la curva 1? La curva 1. ¿La curva 1 se aleja más rápido? Bueno, es que el dibujo a lo mejor no ayuda mucho, pero este está como que así, ¿no? Muy bruscamente te mueves tantito por acá y ya está hasta acá arriba. Y esta te mueves tantito por acá y sigue pegadita, ¿no? Tarda más en despegarse del plano. Entonces, si nosotros caracterizamos a esta curva, como es el plano osculador, aquí está el vector binormal, ¿no? Acuérdense que el vector binormal es el vector perpendicular al plano osculador. Entonces aquí está el vector binormal. Si yo me muevo tantito, digamos aquí, el binormal el binormal
porque se inclina mucho, ¿no? Y si aquí yo me muevo tantito, el binormal nada más se inclina un poquitito, ¿no? ¿Sí ven la diferencia de este binormal de aquí y este binormal de aquí? Es decir, cuando yo estoy sobre la curva, si me muevo tantito sobre la curva, el vector binormal también se mueve. Vamos a verlo ya en el plano, ¿no? Para que no los tantas bolas. Esto, imagínense que es la vista lateral de lo que estamos dibujando. Y esta es la vista lateral de la otra, ¿no? Entonces, aquí está el vector binormal y aquí está el vector binormal. Si yo me muevo un cachito sobre la curva, aquí el binormal hizo un giro más brusco, ¿no? Y aquí el binormal, si me muevo tantito, pues apenas si cambio de dirección. ¿Ok? Entonces, ¿cuál se aleja más feo del plano osculador cuando me muevo tantito sobre la curva? ¿El 1 o el 2? Aquí le puse mal los números. 1 y 2, ¿no? De acuerdo con el vector binormal, ¿cuál se aleja más feo o más bruscamente del plano osculador cuando me muevo tantito sobre la curva? El 1. Esta, ¿no? Entonces, esa es la torsión. La torsión es la rapidez con la que la curva se aleja del plano osculador en un punto, ¿no? En un punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo medir esa rapidez? Pues con el vector binormal. Acabamos de ver que entre más torcida, entre comillas, o sea, entre más rápido se aleja del plano osculador, el vector binormal cambia más bruscamente, ¿no? Entonces la torsión la definimos como la magnitud del cambio del vector binormal cuando me muevo una pequeña longitud sobre mi curva. ¿Ok? Al igual que con todas las definiciones anteriores, la definición no me sirve mucho para calcular el valor numérico de la torsión. Para eso pues tengo que usar una fórmula. Y la torsión la calculo con esta, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿entienden el significado de la torsión? ¿O les queda alguna duda de qué significa? Ahora, la torsión también me mide qué tan plana es una curva. Porque si se dan cuenta, el vector binormal pues cambia de dirección, ¿no? Entonces, si yo me muevo sobre una curva que siempre tiene un vector binormal que apunta en la misma dirección, ¿cuánto creen que valga su torsión? Es decir, si me muevo sobre una curva que está totalmente contenida en un plano, el vector binormal no cambia, siempre está apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, ¿cuánto vale la torsión para una curva plana? Según lo que les acabo de decir. 0. 0, ¿no? Para una
curva plana. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten en algún problema si la curva es plana, pues es con esto, con la torsión. Si la torsión es cero, la curva es plana. ¿Por qué? Porque está contenida completamente en un plano. Y eso significa que el vector binormal no cambia en ningún momento. Siempre se mantiene constante. ¿Ok? Bueno, pues ya. Con esto ya podemos resolver ahora sí un problema muy completo. ¿Alguna duda con los conceptos que acabamos de ver? Esta pues va en rojo, ¿no? ¿Y por qué los diferenciales? O sea, ¿qué significado tienen? ¿Dónde? O sea, ¿Esto? bueno, ajá. Acuérdate que los diferenciales siempre me indican cambio, ¿no? Entonces aquí me diste qué tanto cambia el vector binormal cuando cambio tantito Ah, ok. en el arco, ¿no? Acuérdense, las derivadas siempre les van a medir cambios. Entonces aquí me está diciendo que la torsión me da una medida de cuánto cambia el vector binormal cuando yo cambio tantito en la curva, o sea, en el arco. Entonces, si yo estoy en este punto, esto sería ds, ¿no? ¿Qué tanto cambia el vector binormal cuando yo me muevo de aquí a aquí un diferencial del arco? O sea, un pequeño pasito en la curva. Si es muy brusco el cambio, como aquí, pues la torsión es más grande, ¿no? Si casi no cambia cuando me muevo tantito, que es este, pues no cambia tanto la torsión, ¿no? Se acerca mucho a cero. Eso significan los diferenciales. O sea, las derivadas y diferenciales significan cambios, ¿no? Siempre me miden el cambio o la razón de cambio. Por eso esta sería la definición de torsión. Y esta sería la fórmula que me ayuda a encontrar su valor sin necesidad de aplicar la definición, porque, pues por obvias razones, no es práctica. ¿Sí? Ah, ya, va. Seguro. Sí. Bueno, vamos a hacer un problema ahora sí muy completo con todos los pasos, ¿no? Sea la curva dada por R de t igual a 2 coseno de t, 2 seno de t, coma t en el intervalo de 0 a 2pi. Me piden hallar todo, ¿no? ¿Qué es hallar todo? Pues el tangente unitario, el normal unitario, el vector binormal, la curvatura, el radio de curvatura, la circunferencia osculatriz, la torsión. La torsión es la letra tau, ¿no? La torsión y los planos osculador, normal y rectificante, ¿no? O sea, todo. Rectificante. ¿Por qué es importante este problema? Porque siempre lo ponen en los extras, ¿no? En los extras o en los finales, de a fuerzas viene todo. Esta parte de curvas. Les dan una curva y les piden calcular prácticamente todo. Normal, binormal, tangente unitario, su curvatura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más vale que pues de una vez hagamos uno. ¿Ok? Bueno. Hallar todo en el punto 0, -2
3 medios de pi. Bueno, antes de pasar a los cálculos, pues quiero mostrarles la gráfica, ¿no? Esta que dice, está en naranja y dice A, sería la ecuación de la curva que acabamos de plantear, ¿no? Esta es muy famosa porque se llama hélice circular. Entonces, fíjense que conforme va variando el parámetro, me va formando no está, no, conforme va variando el parámetro, se va formando una hélice, ¿no? ¿Por qué se llama circular? Porque vista desde arriba, pues es prácticamente un círculo, ¿no? Pero si la vemos a los lados, pues efectivamente es una hélice, ¿no? Está rodeando a lo que pareciera un cilindro. ¿Ok? Entonces, esa sería la representación de mi curva. Muy bien. Vamos a calcular todo pasito a pasito. Antes que nada, pues me están dando el punto en el que quiero calcularlo, ¿no? Pero pues yo aquí no estoy manejando X, Y ni Z. Estoy manejando T. Entonces tengo que encontrar el valor de T que me da este punto. Para eso tengo que plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Es decir, 2 coseno de T me tiene que dar 0. 2 seno de T me tiene que dar menos 2. Y T es 3 medios de pi. Igualé componente a componente, ¿no? Y pues aquí es más que obvio. ¿Cuánto vale T? Estas 3 ecuaciones me llevan al valor de T. ¿Cuánto vale? Aquí está, expuesto. 3 medios, ¿no? De pi. Entonces voy a calcular todo cuando el parámetro vale 3 medios de pi. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Primeramente, el tangente unitario, ¿quién es? Pues es R' entre la norma de R', ¿no? Es el más fácil de todos. ¿Cuál es la derivada de este vector? Era derivar cada componente respecto a t, ¿no? Entonces, R' me va a dar menos 2 coseno de t, digo menos 2 seno, menos 2 seno de t. La derivada del seno es el coseno de t. Y la derivada de t, ¿cuánto es? 1, ¿no? Ahí está. Como todo lo voy a calcular en este punto, pues la tengo que evaluar. R' en 3 medios de pi. ¿Y esto cuánto me da? Es menos 2 seno de 3 medios de pi, que es menos 1, ¿no? 2 coseno de 3 medios de pi, que es 0, y 1 queda igual. Por lo tanto, es 2, 0 y 1. Ahí está. Ese sería el vector tangente. Pero pues obvio yo lo quiero unitario, ¿no? Como lo quiero unitario, pues tengo que sacar la norma de R'. Es decir, la raíz de las componentes al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto me da raíz de 5. ¿Ok? Entonces, para este punto, mi vector tangente unitario es este entre raíz de 5. Es decir, 2 sobre raíz de 5, 0, 1 sobre raíz de 5. Ahí está. Ya encontré uno.
Vámonos con el otro. Vámonos con el normal unitario. Esperen. Aquí me faltó algo, creo. Sí. Les puse que el binormal lo pueden calcular así, ¿no? Pero también existe una fórmula para calcular el binormal, aun si no conocen estos dos. Entonces, a ver, no la puse por aquí. No. La voy a poner aquí. Los voy a encerrar en rojo. Bueno, el normal lo puedo calcular de esta manera, ¿no? Estas se las puse ayer. Pregunta. Bueno, no, es corta esta fórmula. Tengo que calcular un producto cruz. Y luego tengo que calcular otra vez otro producto cruz. Entonces es medio engorrosa, ¿no? No la vamos a calcular de esa forma. Fíjense lo que vamos a hacer. El vector binormal, aparte de la que les puse arriba, también lo podemos calcular a partir de la ecuación de la curva, ¿no? Como R' cruz RB' entre la norma, ¿no? Si comparamos estas dos, pues es obvio que el binormal es mucho más fácil de calcular, ¿no? Entonces, en vez de usar esta del normal, vamos a usar esta del binormal. Y con el resultado que nos dé, vamos a aplicar la regla de la mano derecha para poder calcular el normal en términos del tangente unitario y del binormal. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que este es más fácil. De lo que ya teníamos, ¿quién es la segunda derivada? Pues es la derivada de este, ¿no? La derivada del seno, pues es el coseno. Entonces es menos 2 coseno de t. Y la derivada ¿dónde está? Del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces aquí es menos 2 seno de t. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. ¿Ok? Si evaluamos en el punto en cuestión, que es 3 medios de pi, es decir, la segunda derivada en 3 medios de pi, ¿qué obtengo? El vector 0, 2 y 0, ¿no? Porque el coseno de 3 medios de pi es 0, el seno de 3 medios de pi es menos 1, con el menos 2 se hace 2, y pues 0 queda igual. Por lo tanto, la norma de Rb', pues no es más que la raíz de 2 al cuadrado, es decir, 2. Con lo que el vector binormal no es otra cosa que 0, 1, 0. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a aplicar la regla de la mano derecha. El tangente unitario, normal unitario y el binormal. Ok, acuérdense que el binormal pues era T cruz N. Es decir, aquí pongo mis deditos y giro en mi palma, ¿no? Que está acá, en esta dirección, y el pulgar apunta a B. Entonces yo ya tengo el tangente unitario y ya tengo el binormal. ¿Cómo me convendría hacer mi producto cruz para que me dé N? Muy fácil, pongan su pulgar en la dirección de N y ya me dicen cuál sería este producto cruz.
Ya B pusieron por su B. B, cruz, C, ¿no? Perfecto. Y estos ya los tengo, ¿no? Ya son los que calculé aquí. Es este de aquí y este de acá. Entonces, ya no tengo que calcular N con esta fórmula tan fea, sino simplemente haciendo el producto cruz de estos dos. Entonces, N es IJK de B cruz N, que era 0, 1, 0, y el otro era 2 sobre raíz de 5, 0 y 1 sobre raíz de 5. ¿Ok? Acuérdense, producto cruz, quitan, y es este por este, es decir, 1 sobre raíz de 5, quitan, es este por este, menos este por este, 0, y finalmente quitan, este por este, menos este por este, ¿no? Es decir, menos 2 raíz de 5. Y este sería el normal unitario. Ya tenemos los tres vectores que me van a conformar el triedro móvil. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nope. Bueno, vamos a calcular ahora la curvatura. ¿Ok? De lo que les escribí ayer, la curvatura es la norma de R' cruz RB' entre la norma de R' al cubo, ¿no? Que ya tenemos todo, ¿no? Creo que este ya lo calculamos por ahí. R' cruz RB'. Espérenme. Ya la regué. Ya ven, no me están poniendo atención. No, es que aquí nada más saqué esto, ¿no? Me faltó hacer el producto cruz. O sea, aquí saqué el biprima y directo saqué la norma, ¿no? Y nada más dividí. Entonces esto está mal, porque no hice el producto cruz. Ok, me faltó hacer eso. Ah, bueno, R' cruz RB', ¿quién es? Y JK, R', ¿cuánto valía? 201, ¿no? Aquí es 201. Sálganse de la reunión, ¿no? Tantito. Porfa. Ok. Entonces estaba haciendo este producto cruz que me comí, ¿no? No, no lo hice, me lo salté. Y aquí es el 0, 2, 0, ¿no? Ahora sí, el 0 es menos 2, es 0 y es 4. Ahí está. Entonces esto también está mal.
Bueno, esto está bien, ¿no? Aquí nada más es la norma de R' cruz RB', pues es la raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Esto es 2 raíz de 5. Ahora sí, el vector binormal sería menos 1 sobre raíz de 5, 0 y 2 sobre raíz de 5. Ahí está. Ahora sí, este es el binormal, ¿no? Entonces, ahora sí el normal es I jotaica de B cruz tangente unitario, ¿no? Es decir, menos 1 sobre raíz de 5, 0, 2 sobre raíz de 5, y el tangente unitario nos dio 2, 0, 1, ¿no? 2, 0, 1 sobre raíz de 5. Ahí está. Esto nos va a dar nada más en J, ¿no? Porque se van a hacer 0 todos. Esto sería 4 más 1, 5 sobre raíz de 5, ¿no? Que me daría raíz de 5. Es este por este. Quito. 2 por 2, 4 quintos. Más un quinto es 1. Pero ahí está. Muy bien. Ahora sí. Y vamos a calcular la curvatura. ¿Para qué quiero la curvatura? Para calcular el radio de curvatura, ¿no? Para poder calcular la circunferencia osculatriz. Entonces, esto ya lo tenemos ahora sí. La norma de R' cruz RB' es 2 raíz de 5, ¿no? Que es lo que calculamos acá. Y la norma de R' al cubo es raíz de 5 al cubo, ¿no? Esto me da 2 quintos. Por lo tanto, el radio de curvatura es 1 sobre la curvatura, ¿no? Es decir, 2.5. Quiere decir que la circunferencia osculatriz va a tener un radio de 2.5, ¿no? O 5 medios. Vamos a calcular el centro de esta circunferencia osculatriz. Acuérdense que era el punto donde lo estoy calculando, más ρ veces el vector normal unitario. Entonces el centro de curvatura es el punto 0 menos 2, 3 medios de pi, más ρ, que es 2.5, por el vector unitario, que es este, ¿no? Ahí está. ¿Y esto qué me da? 0, 2.5 menos 2 es 1 medio, y 3 medios de pi. Ahí está. Muy bien. Ya por último, vamos a calcular la torsión. La torsión es una medida de qué tanto se mueve el tangente, el vector binormal, cuando me muevo una pequeña longitud de arco de mi curva, ¿no? Entonces esa torsión la puse acá, es esta, ¿no? Ok. Este ya lo tengo, ¿no? Solamente que aparece algo nuevo, el R'. Pues, ¿quién es R'? Pues la tercera derivada de la función respecto del tiempo, ¿no? Bueno, en este caso del parámetro. Si ya dijimos que RB' era menos 2 coseno de t, menos 2
seno de t, 0, ¿quién sería r triprima de t? Pues la derivada de esto, ¿no? Respecto a t. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces esto se regresa a 2 seno de t. La derivada del seno, pues es el coseno. Entonces esto me queda menos 2 coseno de t. Y pues 0 queda igual. Hago lo mismo. Evalúo en el punto que me dieron. Y esto me da menos 2, 0, 0. ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto se llama triple producto vectorial. ¿Ok? Porque estoy involucrando tanto el producto cruz como el producto punto. Entonces esto ya lo obtuvimos. R' cruz R biprima. R' cruz R biprima. ¿Cuánto nos había dado? Menos 2, 0, 4, ¿no? Menos 2, 0, 4. Entonces, R' cruz R biprima, producto punto con R triprima, pues no es otra cosa que menos 2, 0, 4, producto punto, menos 2, 0, 0. Todo se hace 0 excepto estos dos, ¿no? Esto es menos 2 al cuadrado y esto es 4. Y abajo viene la norma, ¿no? R' cruz R biprima al cuadrado. Entonces, la norma de R' cruz R biprima nos dio 2 raíz de 5, ¿no? Y al cuadrado nos da 20. Es al cuadrado 20, ¿no? Por lo tanto, la torsión es 4 sobre 20. Esto es 0.2, ¿no? Es un valor cercano a 0. Sí, ¿no? Quiere decir que el vector binormal no cambia tan bruscamente cuando me muevo sobre la curva. ¿Ok? Bueno, ya. Muchos cálculos, ¿no? Vamos a un poquito de visualización para que esto quede más claro. Entonces, les dije que esto es la gráfica de la curva que estamos analizando, ¿no? En el intervalo de 0 a 2pi. Conforme hago variar el parámetro, pues la curva se va desarrollando, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es poner un punto sobre, que voy a llamar P0 sobre la curva. Dense cuenta que P0 se mueve sobre la curva, ¿no? Conforme yo varío el parámetro. ¿Ok? Para ese punto cualquiera, yo ya calculé el vector tangente unitario. Entonces, el tangente unitario es este vector en verde. Noten que es perpendicular a mi hélice. Si vemos a la hélice por arriba, es decir, de una vista superior, se ve como un círculo, ¿no? Entonces, fíjense que el tangente unitario justamente es tangente a esa hélice en el punto P0, ¿no? Solamente que en 3 dimensiones, pues es más difícil de visualizar. Pero noten que siempre apunta en la dirección en la que empieza a crecer mi curva, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, ese sería el tangente unitario. Ahora, el vector en color rojo o rosita, bueno, es rojo, me representa
el vector normal unitario. Acuérdense que el normal unitario siempre me apunta en la dirección cóncava de la curva. ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde este ángulo, pues efectivamente, ¿no? Donde se curva la gráfica, en este caso, es donde apunta el vector normal. Y nuevamente, si lo vemos desde arriba, pues es como un círculo. Entonces, obviamente, el vector normal apunta hacia el centro de la circunferencia, porque es hacia donde se curva nuestra función, ¿no? Ya por último, en morado, está el vector binormal. Noten que los tres vectores son ortogonales. Es decir, el vector binormal es perpendicular tanto a n como a b, como a t, pero los otros dos también tienen la misma característica. Entonces me forman una base ortonormal. Es decir, los tres vectores son mutuamente perpendiculares y además tienen norma 1. Esto que se está moviendo, pues es lo que se conoce como el triedro móvil. Es una base ortonormal, un sistema de referencia que puedo ubicar en todo momento sobre mi curva, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué más calculamos? Calculamos el radio de curvatura y el centro de mi circunferencia osculatriz. Entonces, esto que está en amarillo es el centro de mi circunferencia osculatriz. Noten que conforme, bueno, en 2D pues era muy fácil de visualizar, ¿no? Pero ya en 3 dimensiones, la visualización pues es un poco complicada, ¿no? Si lo vemos por arriba, es un circulito, ¿no? Entonces, el centro en amarillo me representa el centro de una circunferencia que va a tocar o va a besar en el punto P0 a mi curva, ¿no? Esa circunferencia, pues es esta de aquí. ¿Ok? Como les dije, justamente en el punto P0 es donde la toca, ¿no? Es el punto donde la circunferencia tiene el mismo comportamiento que la curva, solamente para ese punto. ¿Ok? Y para puntos muy cercanos a él, ¿no? Entonces se va adaptando o va cambiando conforme yo me muevo sobre la curva, ¿no? Si cambio el punto P0, pues también va a cambiar el centro y la circunferencia osculatriz. ¿Sí lo ven? Se va adaptando en cada punto la circunferencia a mi curva. Entonces esa circunferencia pues es la circunferencia que más se aproxima a la gráfica de mi hélice en ese punto en específico, ¿no? Es algo así como los polinomios de Taylor, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando vieron polinomios de Taylor, pues podían medio aproximar una función mediante polinomios que eran mucho más sencillos, ¿no? Entonces, obviamente es más sencillo manejar un círculo que la ecuación de toda esta curva, ¿no? Si quieren analizar a la curva en un punto P0, pues pueden aproximarlo con la circunferencia osculatriz. ¿Ok? Solamente para ese punto en específico va a tener las mismas características. ¿Ok? Entonces, otra vez, vean conforme yo voy cambiando, pues el triedro móvil va cambiando y así también la circunferencia osculatriz, ¿no? Bueno, yo les dije que el plano osculador pues tiene su nombre justamente porque contiene a la circunferencia osculatriz, es decir, la circunferencia que acabamos de ver en negro, ¿ok? Entonces ese plano osculador es este que está en morado. Si se dan cuenta, pues siempre está contenida
en este plano. ¿Ok? Si yo me voy moviendo, el vector normal y el vector tangente son los vectores que me forman el plano osculador. Y pues obviamente por su nombre contiene a la circunferencia osculatriz, ¿no? ¿Ok? Por eso se llama plano osculador, porque contiene a esta circunferencia. Muy bien. Y yo les di dos planos más, que era el plano rectificante y el plano normal. Aquí se va a ver mejor porque se llama normal y rectificante. ¿Ok? Entonces, el plano rectificante es como que una pared. Le dice, ¿a dónde vas, curvita? Que me regresas. Entonces, fíjense que la curva choca con ese plano en ese punto. Y es justamente donde cambia de dirección, ¿no? La curva venía así. Venía así, así, así. Choca en ese punto y se regresa, ¿no? Por eso se llama plano rectificante o rectificador. Porque cambia de dirección a la curva, ¿no? En ese punto. Entonces venía así la curva, venía, y en el punto P0 la regreso. ¿Ok? Y teníamos un último plano, que era el plano normal. Se llama normal porque corta la curva en ese punto y tiene como vector tangente, como vector más, al tangente unitario, ¿no? Entonces noten cómo atraviesa la curva y es perpendicular al tangente unitario. ¿Ok? El tangente unitario es el que está en verde. Entonces, si yo me muevo, el vector normal es el tangente unitario a este plano, ¿no? Entonces, el plano normal corta a la curva, como que la atraviesa, y tiene la característica de que el vector tangente unitario es su vector normal. ¿Ok? Entonces, otra vez, voy a poner los tres planos y los tres vectores. Noten cómo forman un sistema de referencia como el IJK o los planos coordenados X, Y, Z. Por eso son muy importantes, porque me dan un nuevo sistema de referencia que se mueve de acuerdo a mi curva. ¿Ok? Nuevamente, este es un sistema de referencia. ¿Sí lo ven? Son los tres planos. Es como cuando intersectan el plano X, Y, Z. Nosotros medimos en 3 dimensiones todo referente al plano X, Y, Z, ¿no? Ese es nuestro sistema de referencia. Pero pues este es móvil, ¿no? En cada punto me da un nuevo sistema de referencia. ¿Ok? Y esto es todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Ahora, nosotros lo calculamos específicamente para el punto 0 menos 2, 3 medios de pi. Entonces, nosotros lo calculamos para este punto. Déjenme quito los planos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjense que el vector tangente unitario nos dio 0.89, 0.45, que es lo que teníamos como aproximadamente 2 sobre raíz de 5, 0 y 1 sobre raíz de 5, ¿no? Aquí está el tangente unitario, que es este, ¿no? Si no me creen, pues métanlo en la calculadora y van a ver que le da 0.89 aproximadamente y 0 y 0.45, ¿no? Más o menos, que es el que está aquí. ¿Ok? El vector normal unitario, que está en rojo, nos dio
0,1,0, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Está, ¿no? Ese pues es exacto. Y por último el binormal, ¿no? Que nos dio menos 1 sobre raíz de 5, que es como menos 0.45, 0, 2 raíz de 5, que es igual como 0.9, ¿no? Entonces el binormal, aquí está, menos 0.45, 0 y 0.9. Entonces, pues resolvimos correctamente nuestro problema, ¿no? Y pues los demás parámetros, aquí están. El centro de curvatura nos dio 0, 1 medio y 3 medios de pi, ¿no? Es 0, el que es amarillo, ¿no? Es 0.5 y 4.71, ¿no? Que es aproximadamente 3 medios de pi. ¿Ok? Y la torsión que nos dio 0.2, ¿no? Creo que esta cosa calcula la torsión, no me acuerdo. Déjenme probar. No, no trae la torsión. Pero sí trae el radio de curvatura. Curvatura. En el punto que dijimos, cero, menos 2 y 1.5 pi, ¿no? ¿De qué cosa? De la curva A, ¿no? Ahí está. Nos dio una curvatura de 0.4, que es la que teníamos aquí, ¿no? 2/5 es 0.4. ¿Ok? Entonces, todo lo que hicimos, lo hicimos bien. Ya nada más para terminar, pues nos faltan las ecuaciones del plano osculador, rectificante y normal, ¿no? Entonces, ecuaciones de los planos, ¿no? Tangente, osculador, normal y rectificante, ¿no? A ver, vámonos aquí al dibujo. El osculador, pues es el que les dije que contiene tanto al vector tangente como al vector normal, unitario, ¿no? Entonces, el plano osculador es el que tiene como vector perpendicular al vector binormal. ¿Ok? Entonces, este sería el plano osculador. Yo les dije que la ecuación de un plano está dada por su vector normal, punto, x menos el punto en cuestión donde voy a calcular el plano, ¿no? Como son perpendiculares, el producto punto debe de dar 0. Entonces, para el plano osculador, su vector normal pues coincide con el vector binormal. El vector binormal aquí está. Es menos 1 sobre raíz de 5, 0 y 2 sobre raíz de 5, ¿no? Entonces, plano osculador es menos 1 sobre raíz de 5, 0 y 2 sobre raíz de 5, ¿no? Punto x menos 0. Acuérdense que el punto P era el 0 menos 2, 3 medios de pi, ¿no? Entonces es x menos 0, y más 2, z menos 3 medios de pi. Y esto debe de dar 0, ¿no? Esto me da menos 1 sobre raíz de 5 x
0 con y más 2 me da 0. Y más 2 sobre raíz de 5, z menos 3 medios de pi. Y esto me debe dar 0. Como el raíz de 5 me estorba, voy a multiplicar todo por raíz de 5, ¿no? Me queda menos x más 2z menos 3pi. ¿Ok? Igual a 0. Si lo quiero... Bueno, así ya está bien, ¿no? Ya lo podemos escribir de otra forma, pero es lo mismo. Entonces, esta sería la ecuación del plano osculador. Vamos a ver si es cierto. Osculador. Aquí está, ¿no? Está numérico. Entonces es menos 0.45x más 0.89z igual a 4.21, ¿no? Menos 0.45x más 0.89z igual a 4.31, ¿no? Algo así. 4.21. Entonces, para que esto se parezca a esto, pues deberíamos de multiplicar o dividir por la misma proporción. Es decir, o multiplico esta por 0.45 o divido esta entre 0.45. Entonces esta la vamos a dividir entre 0.45, ¿no? Obviamente como está con decimal, pues no me va a dar exacto, ¿no? Pero me da menos x más 0.89 lo podemos tomar como 0.9, ¿no? Entre 0.45 es 2z. Y 4.21 entre 0.45, ¿cuánto me da? Entre 0.45 me da 9.35, ¿no? 3pi, ¿cuánto es? 3 por 3.14. 9.42, ¿no? Entonces, pues sí se parece, ¿no? Obviamente no da por los decimales, porque lo está truncando. Esta es la forma aproximada y esta es la forma exacta, ¿no? Pero vemos que se parecen bastante, porque esta cosa no es cálculo simbólico, es cálculo numérico, ¿no? Entonces, pues sí, esta sería la ecuación del plano osculador. Nuevamente les repito, se llama plano osculador porque contiene justamente a la circunferencia osculatriz. ¿Ok? Y pues los otros planos son similares, ¿no? El normal va a tener como a su vector perpendicular al tangente unitario. ¿Sí lo ven? Y el vector, digo, el plano rectificante o rectificador va a tener como vector perpendicular al vector normal. ¿Ok? Bueno. Y pues con esta parte terminaríamos con esto de geometría diferencial, ¿no? Toda la parte que acabamos de ver de curvatura, torsión, vector normal, etc. ¿Ok? Entonces, pues les queda de tarea calcular el plano rectificador y el plano normal. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Está bonito, ¿no? ¿O no les gustó tampoco? Está más bonito todavía que el de la clase pasada. Bueno, eso opino yo. Sí, me gustó más. Esos son muy ¿Ok? típicos de examen, ¿no? Sí, las hélices, los círculos, las elipses,
Hay otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero, o sea, lo típico es que siempre preguntan todo, ¿no? O sea, desde el vector tangente unitario hasta la torsión. Y preguntas así como de teoría, ¿no? Que les acabo de decir, como esta, ¿no? Si la torsión es cero, pues la curva es plana, ¿no? ¿Dónde está? Esta, ¿no? Preguntas de este estilo. O, por ejemplo, si la curvatura es constante, se trata de una circunferencia. O si la curvatura, me da cero, pues igual es una línea recta, ¿no? También preguntan cosas así, medio teóricas, ¿no? Entonces, si le entienden a esta, pues también ya tienen un examen o una pregunta de examen bien, ¿no? Que por lo general vale como 20 puntos siempre. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, ya no creo que Gracias. ya no nos va a dar chance de verlo, pero se los pongo, ¿no? Se dieron cuenta que cuando yo ponía una curva, pues me daba una gráfica, ¿no? Si yo le meto significado físico, esto lo puedo ver como el vector de posición de una partícula, ¿ok? Entonces, si esto representa la posición de una partícula, su primera derivada me representa la velocidad de la partícula, ¿ok? Acuérdense que la velocidad es un vector, entonces incluye tanto magnitud como dirección. La norma de este vector velocidad es lo que llamamos la rapidez. Esto nada más se refiere a qué tan rápido, no en qué dirección ni hacia dónde. ¿Ok? Si calculamos ahora la segunda derivada, es decir, la derivada de la velocidad respecto del tiempo que obtengo en su curso de mecánica, La aceleración, ¿no? la aceleración, excelente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la aceleración viene jugando el papel de, ¿cómo se dice? Viene jugando o trae incluida tanto la curvatura como la torsión. Están como que implícitas, porque la aceleración me dice cómo se mueve la partícula. Entonces, la aceleración tiene dos componentes. La aceleración está formada por una aceleración normal, obviamente en la dirección del normal unitario, y por una aceleración tangencial, obviamente en la dirección del tangente unitario. ¿Ok? Entonces, si les dan una curva que representa la posición de una partícula y les piden calcular la aceleración, pues esta es una forma, pero no es la más explícita. Es decir, me da un vector cualquiera, pero no se ve claramente que esté formado justamente por esto. ¿Ok? Eso significa que la aceleración la puedo descomponer en dos componentes, una normal y una tangente. ¿Ok? Donde la aceleración normal, esto no es un vector, esto es una magnitud. Por eso no le pongo rayita. ¿Ok? Donde la aceleración normal es la norma de R' cruz RB' entre la norma de R'. Y la aceleración tangente, igual, no es un vector, es una norma, es R' punto RB' entre la norma de R'. ¿Ok? Entonces, si tienen un problema y les piden calcular el vector aceleración, es todo esto. El vector aceleración es todo esto. Obviamente tienen que calcular el normal unitario y el tangente unitario, que ya los vimos.
Y además calcular estas dos magnitudes, que serían estas de aquí. ¿Ok? Bueno, a ver. Vamos a ver si rápidamente nos da para hacer uno. Entonces, ¿ya no tienen dudas con la hélice? Ni con los planos, osculador, rectificante, normal, ni con el triedro móvil. ¿No? De momento no. Yo creo que hasta que hagamos uno por aparte, ahí surgirán más dudas. Bueno. Pues a la serie de la DCB. Esa siempre está al nivel de esa cosa, ¿no? Esa sí, les aseguro que casi muchos maestros la piden. Bueno, a ver. Vamos a hacer rápidamente uno fácil, ¿no? En 2D. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Esperemos nos dé tiempo. Aquí vamos a dibujar una parábola. Una parábola es muy fácil de parametrizar. Curva. Pues vamos a ponerle el parámetro x al cuadrado. X al cuadrado. Y va de 0 a 3. ¿Ok? Ahí está. Este es un trozo de parábola parametrizado por una curva, ¿no? Vamos a calcular en el punto 1,1 la aceleración. Entonces, a ver. Tengo mi curva parametrizada como p de cuadrado. ¿Quién es la primera derivada? 1, 2t, ¿no? La segunda derivada es 0,2. Entonces, mi 0,2. vector aceleración no es otra cosa más que vector en el punto 1,1 dijimos, ¿no? Entonces es 1,1 1,1 más ¿qué hice? Ya lo regué. 1,1 más el 0,2, ¿no? Ahí está. Este sería mi vector aceleración. ¿Ok? A ver, bueno, a ver, no me acuerdo, pero ahorita lo vemos. R' cruz R' en el punto en 1,1, ¿no? Entonces T vale 1. El vector R' en 1, ¿cuánto vale? 1,2, ¿no? El vector R' cruz R', pues es IJK. Acuérdense que cuando no tiene K vale 0, 1, 2, 0, y R' es 0, 2, 0. Ok, esto me da, quito, 0, quito, 0, 0, y me da 2 en K. Ahí está. La norma de esta cosa es 2. La norma de R', ¿cuánto es? Raíz de 5, ¿no? Y ya por último, R' punto R'. Esto es 4, ¿no? Ahí está. Entonces, con estas fórmulas que les puse, la componente aceleración normal valdría R' cruz R' norma entre la norma de R'. Entonces, esto es 2 sobre raíz de 5. Y la aceleración tangente es R' cruz
digo, punto R' entre la norma de R'. Ahí está. Ya tengo las componentes. Me falta encontrar los vectores, ¿no? Este y este. Entonces, el normal unitario, según yo, era R', cruz R', cruz R', entre esta cosa, ¿no? Entre lo mismo, pero con norma. Y el tangente unitario, pues no es otra cosa más que R' entre la norma de R', ¿no? Entonces es más fácil calcular el tangente unitario. El tangente unitario no es otra cosa que este entre su norma, ¿no? Es decir, 1 entre raíz de 5 y 2 entre raíz de 5. ¿Ok? Mm. Ya no lo voy a calcular porque ya no da tiempo, pero el normal unitario me va a dar menos 1 entre raíz de 5. No. A ver, me tiene que dar 0,2 igual a 2 sobre raíz de 5 AB más 4 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Ok. Esto me tiene que dar 0. Entonces, esto me debe de dar 2, que es 4 menos 2, perdón. Y 8. Perdón. 2 raíz de 5 más 8 sobre raíz de 5. Me debe dar 2. 2 raíz de 5 menos 8 sobre 2. Raíz de 5 menos 8. Ah, creo que sí. Bueno, no importa. Lo dejamos pendiente. Ya no nos va a dar tiempo. El chiste es que quería que vieran que este vector 0,2 pues era la suma, ¿no? De esta componente que es la tangente más otra, pero ya no nos dio tiempo de calcularlo. Que era el vector 4 quintos, 8 quintos, ¿no? Entonces aquí es vector 1,1, 1,1 más 0,8, 4 quintos, ¿y qué les dije? 8 quintos. 4 quintos, 8 quintos. ¿Ok? Entonces, la otra componente iba a ir como más o menos así, en esta dirección. Este va así, el otro iba a dar más o menos así. ¿Ok? Entonces aquí es... Vamos a ponerlo a ver si me sale. Uno coma uno. El otro es 1,1 más menos 2,3. A ver si da. No, se pasó. 2,5. Se pasó. Bueno, algo así, ¿no? Algo así nos tenía que dar el vector normal. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda?
Bueno, ¿cómo? Creo que ya no va a dar tiempo, pero de los planos, ¿cómo era que se calculaban? Del plano El vector normal y acuérdate que cualquier plano necesitas un vector normal, producto punto, cualquier punto menos el punto en cuestión. Esto debe dar cero, ¿no? Entonces, el osculador, su plano, su vector normal es este. El rectificante, su plano normal, digo, su vector normal es este. Y para el plano normal, su vector perpendicular es justamente este. Entonces tienes que aplicar esta del plano cartesiano para calcular cada uno de estos, ¿eh? En el punto en el que te lo dan. Ah, va. ¿Sí? Si tienes dudas, pues lo checamos con más calmita mañana, ¿no? Pero el chiste es ya no meternos en tantos detalles para ya no atrasarnos más en los temas. Por eso me fui un poquito rápido, pero no quería realmente. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Creo que no. Perfecto. Entonces, nos vemos el día jueves, ¿va? Que tengan excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.